Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a este espacio Conecta RH. Cada semana nos reunimos en este lugar para compartir con la comunidad grandes temas que nos interesan a todos y todas. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la Red de Recursos Humanos y anfitrión de esta mañana. Este es un ciclo de webinares diseñado para conectar a profesionales de recursos humanos de todas partes del mundo. Aquí, cada semana, exploramos las tendencias más recientes, compartimos las mejores prácticas y abordamos los desafíos actuales que enfrenta nuestra comunidad. Por eso quiero agradecerles a todos y todas por estar uniéndose esta mañana y hacer un espacio en sus ocupadas agendas. Sin duda que la presencia de ustedes confirma el férreo compromiso con el aprendizaje continuo y el intercambio de ideas. Así que muchas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. En esta ocasión hemos querido organizar Conecta RH en conjunto con la Dirección del Trabajo para hacer un Zoom y conocer de voz de nuestro director del trabajo cuáles son los desafíos que está enfrentando la institución y, por supuesto, el más importante y más actual de todos, la ley de 40 horas. Pablo Centeno es abogado de la Universidad Central de Chile, magíster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como abogado laborista y vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Chile. Entre los años 2015 y 2017 se desempeñó como abogado de la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social y fue Seremi del Trabajo en la región de Atacama del 2017 a marzo del 2018. Ha sido asesor legal de diversas entidades laborales, sindicatos y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Director, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conectarse esta mañana. Hola Rodrigo, muy buenos días a ti, saludos a todos y todas quienes nos escuchan, contentos de poder estar acá, estamos en unos días bien intensos, ayer incluso estuvimos con la ministra Jara también en una actividad en la mañana, así que desplegados con varias normas nuevas, ¿no? Y tratando de acompañar también ese proceso que usted hablaba, así que muchas gracias por la invitación y saludar también a los abogados que están de la Dirección del Trabajo que nos acompañan el día de hoy. Como dice el director, hoy día vamos a tener una nutritiva mañana porque nos acompañan también abogados de la institución Rolando Campos, Daniel Riquelme y José Manríquez, que nos van a estar respondiendo todas las inquietudes que tiene nuestra comunidad sobre la ley de 40 horas. Así que desde ya los invito a que todos y todas nos envíen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas para tener así una sesión informativa y enriquecedora. Pero antes quiero dejar con ustedes al director para que nos dé sus palabras y que nos ponga en contexto la situación actual de la dirección y, por supuesto, cómo está enfrentando este desafío de las leyes que están entrando en vigencia este 2024. Director, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, lo primero es contarles que este es un año bien importante para la Dirección del Trabajo, ¿ah? Nosotros este año, por un lado, estamos cumpliendo 100 años. Es una institución que va a celebrar su centenario el 29 de septiembre y estamos organizando también una serie de eventos, hitos en el marco de esta conmemoración y celebración. Y también, bueno, precisamente porque durante este año van a concretarse, implementarse varias de las reformas laborales que se han llevado adelante. La ministra recordaba, ¿cierto?, en una entrevista el día de ayer, en la tercera, que más de 20 leyes desde la cartera han podido ver la luz, digamos, han sido aprobadas en el Congreso. Y de esas normas, algunas, por cierto, no todas, tienen un impacto en la organización del trabajo, se incorporan al Código del Trabajo y por tanto pasan a ser parte de nuestra abanico, de nuestra cartera de normas que tenemos que implementar, fiscalizar y efectivamente lograr que sean una realidad para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las empresas. Ustedes saben, nosotros somos una institución muy importante en nuestro país, porque, claro, tenemos a cargo la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, pero también desde los años 90 tenemos un fuerte rol en materia de diálogo social. Impulsamos por la vía de un trabajo silencioso, ¿cierto? Muchos espacios de diálogo social
sea en el ámbito de las mesas de trabajo, en los espacios de la negociación colectiva, pero también en otros momentos de la relación laboral, como por ejemplo al término de esta, a propósito de las conciliaciones, ¿no?, individuales que realizamos. Así que somos una institución bastante importante, bien extensa en términos de sus competencias, lo que por cierto a veces es un desafío también, ¿no?, porque siempre una nueva normativa implica una perspectiva de impacto institucional que a veces no viene aparejada del acompañamiento de los recursos necesarios, de los apoyos en infraestructura necesarios, etcétera. Así que en ese sentido, por cierto, siempre estamos permanentemente siendo desafiados y desafiadas a estar a la altura de estos cambios. Y este año, en materia laboral, yo diría que hay tres normas que son bien importantes. Una es la ley de conciliación, ¿cierto?, que ya entró en vigencia en enero de este año. Ahora la ley de 40 horas, que va a entrar en vigencia el día 26 de abril. La entrada en vigor del convenio 190, que es este convenio que Chile ratifica, ¿cierto?, y que se deposita en junio en la OIT del año pasado, y que implica, ¿cierto?, la posibilidad de que el Estado adopte políticas públicas, adecúe su legislación, actualice normativa administrativa para poder entregar más herramientas en torno a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el mundo del trabajo. Y, por cierto, también aparejado con esto la ley Carin, ¿cierto?, que como ustedes saben es una ley que si bien inicia su tramitación antes de la ratificación del convenio 190 y que efectivamente es una reivindicación de Claudia Salgado, cuya hermana tuvo la lamentable decisión de suicidarse producto de situaciones de acoso y maltrato, hoy día es una realidad y que pone una perspectiva muy preventiva, ¿cierto?, y que de alguna manera eleva los estándares también a la hora de considerar todos estos procesos de investigación, sanción del acoso laboral, el acoso sexual, incorpora la violencia en el trabajo, pero también obliga a contar con ciertos protocolos. Entonces, yo diría que en ese marco nosotros nos vamos a desenvolver este año y, por cierto, que estamos también tratando de que este año del centenario nos permita también dar algunos avances bien importantes en términos de la perspectiva de nuestra vinculación con los usuarios y usuarias, ¿no? Y ahí quiero, de alguna manera, detenerme. La Dirección del Trabajo ha estado desde hace bastantes años, yo diría un par de décadas, en un proceso de modernización bien intenso. Significó en una primera etapa, por cierto, poner a disponibilidad trámites digitales, ¿no?, como hoy día van de la mano, ¿cierto?, con la modernización del Estado, un proceso siempre progresivo, no acabado permanentemente. Y hoy día tenemos a disponibilidad, ¿cierto?, cerca de 60 trámites que uno puede hacer a distancia a través de la página web, etcétera. Luego se pasó a una segunda fase, diría yo, de un diagnóstico institucional respecto de cómo tenía que operar esta modernización. Y para eso recurrimos en alguna época, ¿cierto?, a organismos internacionales, al Banco Interamericano del Desarrollo, tuvimos un informe de una consultora bien importante que nos permitió diagnosticar hacia dónde tenía que ir la institución en materia de modernización. Posteriormente, y esto ya aproximadamente en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, se ratifica, ¿cierto?, se aprueba la Ley de Modernización del Servicio, que le entrega una serie de herramientas a la institución para poder, de alguna manera, ir avanzando hacia ya no solo la disponibilidad de trámites digitales, sino que también avanzar hacia que la labor operativa de la institución pueda también incorporar elementos de tecnología, ¿no? Y en ese sentido se crea en esta ley, ¿cierto?, la notificación, la citación, la comunicación electrónica, como herramientas también disponibles para nuestros funcionarios y funcionarias a la hora de realizar distintas labores. Se establece también en esta ley de modernización la obligación de que avancemos hacia plataformas más modernas que incorporen la interoperatividad, que incorporen el expediente electrónico y que nos permitan también ser más eficaces a la hora de fiscalizar, resolver pronunciamientos jurídicos, abordar los procesos de relaciones laborales en materia de negociaciones colectivas, el tratamiento de la libertad sindical que hacemos con los sindicatos, la propia unidad MIPYME también que se crea en esta ley de modernización. Y para eso, bueno, también en esa oportunidad se disponibilizan, ¿cierto?, algunos trámites que eran presenciales, que venían ya
de alguna manera tratando de incorporarse, como el finiquito electrónico laboral, ¿cierto?, que pasa a ser también un trámite disponible en nuestra página web, y por cierto también el libro electrónico de remuneraciones, todo esto con la creación de una plataforma nueva que se conoce como MiDT. Eso se hace aproximadamente hace 4 años atrás, y desde allí se trata, ¿cierto?, de que este proceso de instauración de esta plataforma con perspectiva en la atención de los usuarios y usuarias se incorpore como una herramienta más ágil a la hora de consolidar, ¿cierto?, toda la cantidad de trámites que nosotros realizamos. Y también, ¿cierto?, se crea en esta ley de modernización el famoso REL, que es el Registro Electrónico Laboral, que es un repositorio de datos, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces se cree que el REL es un registro de documentos, ¿no? Y que por tanto nosotros tenemos allí alojado una serie de instrumentos escaneados, etcétera, pero lo cierto es que es un registro electrónico y que es una obligación legal por un lado, pero que significa que los empleadores tienen que entregarnos una serie de antecedentes que los solicitamos, pero que son autorreportados. En ese sentido, cuando nosotros llegamos evidentemente a la Dirección del Trabajo el año 2022, teníamos harta inestabilidad. Siempre hemos tenido algunas dificultades, todavía lo seguimos teniendo, respecto de la estabilidad de nuestras plataformas. Y en ese sentido, lo primero que dijimos, mira, tenemos que darnos una pausa para ver cómo podemos avanzar hacia la mayor estabilización de todos estos servicios, de todos estos trámites que se estaban poniendo a disposición de la ciudadanía. Para eso postergamos en primer lugar el inicio del REL, que iba a entrar en vigencia justo ese año 2022. Nosotros lo postergamos para el año 2023 e hicimos un rediseño de aquel. Entonces pasamos de los más de 10 registros que se le exigían a los empleadores a tener aproximadamente 6 registros, porque entendíamos que además estos registros tienen que servirle a la institución. Desde entonces, bueno, hemos tratado de estabilizar, hemos cambiado algunos formularios, el F30, el F31, tratando de que sean más ágiles, con mayor perspectiva de usabilidad para los usuarios y usuarias. También el registro de contratos redujo sus campos obligatorios y hemos ido tomando una serie de medidas en ese ámbito para de alguna manera que estas obligaciones que están establecidas en la ley, que se tienen que hacer a través de nuestras plataformas, puedan ser, por cierto, plataformas que sean más amistosas, ¿no? Y en ese sentido, allí siempre hay un desafío y hay una tarea que es permanente en el servicio. Y eso es algo que seguramente va a seguir siendo desarrollado. Nosotros estamos en la idea de poder efectivamente mejorar de alguna manera la experiencia, como se conoce hoy día, en el ámbito de los trámites digitales que se realizan en nuestra página web. Pero por otro lado, y era algo que estaba pendiente en nuestra institución, dijimos, bueno, aparte de la modernización con esta perspectiva más usuaria, más decantada hacia los trámites digitales, etcétera, tenemos que también incorporar a nuestra propia institución, porque efectivamente lo que ocurrió fue que hubo una modernización hacia afuera, pero hacia adentro nosotros seguíamos contando con plataformas muy antiguas, con además tecnología muy de otra época, que impide, ¿cierto?, cumplir con estos principios que hoy día tiene la Ley de Modernización del Estado, que es la interoperatividad, el expediente digital, la transparencia a la hora de la realización de los trámites, etc. Y comenzamos, como es evidente, no podíamos comenzar por todas las plataformas que tiene nuestro servicio. Nuestro servicio tiene muchos ámbitos internos, muchos procesos internos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Cirela, ¿no?, que es un sistema de relaciones laborales muy antiguo, donde se soporta todo lo referente a las organizaciones sindicales, las negociaciones colectivas, etcétera. Tenemos el DT Plus, ¿no?, que es un sistema también donde hay mucha información de muchos procesos, particularmente en el ámbito inspectivo. Tenemos también una plataforma de ingreso que se llama Mivo, que también se incorpora con el DT Plus en alguna época, pero que tampoco conversa de muy buena forma con el Cirela o con MiDT. Y también tenemos otra serie de plataformas vinculadas a servicios más pequeños que se desprenden también. Son como aplicaciones dentro de cada una de estas aplicaciones. Entonces dijimos, bueno, tenemos que empezar a modernizar esto. Y partimos el año 2022 sumando los diagnósticos institucionales que ya tenía el servicio por la fiscalización. Básicamente porque hubo un mandato, un compromiso de la cartera ministerial
de priorizar. Siempre en la gestión pública y en todo tipo de gestiones en la vida, uno tiene que priorizar sus acciones, ¿no? Es imposible hacerlo todo de una sola vez, no solamente porque no están los recursos disponibles a cabalidad, sino que también porque el costo de equivocarse, si es que uno emprende a cabalidad los procesos, siempre es más alto. En la humanidad se ha demostrado que las buenas cosas son siempre progresivas, y en ese sentido el gobierno tuvo una definición y dijo, bueno, tenemos que mejorar desde el plano operativo y en este ámbito de la modernización los aspectos de la fiscalización. Y para eso hicimos un proceso de planificación durante el 2022 que nos permitió terminar con un diagnóstico institucional, y el año 2023 construimos, ¿cierto?, todo el andamiaje interno para poder salir a licitar una nueva plataforma que le hemos llamado Sistema de Gestión Inspectiva, que esperamos que nos permita, ¿cierto?, superar de alguna manera este DT Plus tan antiguo y, por cierto, hacer que las fiscalizaciones sean más rápidas, más transparentes, con mayor conocimiento para la ciudadanía también en torno a los procedimientos, y que se vaya conectando esta mirada hacia afuera que hoy día tenemos muy disponibilizada de trámites digitales, pero que también tenga una coherencia en el ámbito interno. Esa licitación se realizó, fue adjudicada ya a una empresa, estamos en el desarrollo y este año vamos a comenzar con la implementación de aquello para poder de alguna manera tenerla ya en el marco de nuestro centenario, una primera aplicación de esto en el ámbito de los procesos de fiscalización, que insisto, tiene como objetivo hacer que la fiscalización sea un proceso más ágil, más transparente, más rápido, más eficaz también, y que por cierto entregue mayor coherencia a la hora de definir distintos criterios en una u otra fiscalización, porque sabemos que siempre nos han planteado, bueno, ¿por qué a veces en una fiscalización sobre un caso A se aplica un criterio A y por qué en esa misma fiscalización que es A se aplica un criterio B? Entonces, en ese sentido entendemos que también la necesidad de poder contar con herramientas que nos permitan también hacer un seguimiento mucho más intenso respecto de la labor inspectiva, no necesariamente de la tarea de nuestros funcionarios y funcionarios, que eso se va a seguir desplegando en terreno y con las características que tiene, pero sí ir viendo cómo se van realizando distintos criterios, es algo que, por cierto, nos va a permitir avanzar en una dirección de mejorar la calidad de la fiscalización. Pero también, desde el año pasado, hemos desarrollado un trabajo, con la Secretaría de Modernización, que depende de la Dirección de Presupuesto, para desarrollar un data warehouse, un data lake, que es un sistema que nos va a permitir, esperamos, construir un vector laboral que a la hora de diseñar nuestros programas nos permita incorporar inteligencia inspectiva. Básicamente porque hoy día estamos viviendo un mundo del trabajo muy complejo, en donde fenómenos como la informalidad laboral, que son fenómenos estructurales, ¿cierto?, que vienen hace muchos años, antes de la pandemia incluso teníamos tasas más altas de informalidad, hoy día efectivamente son intolerables desde el punto de vista del acceso a los derechos en el trabajo. Y por tanto allí hay una labor que la Dirección del Trabajo no ha podido llegar. Evidentemente, el abordaje de la problemática de la informalidad laboral no es solo una preocupación de la Dirección del Trabajo, tiene que ver con políticas de fomento, apoyo a las pymes, revisión también de cómo se están produciendo algunos procesos de inversión en torno al cumplimiento de las normativas laborales, etcétera. O sea, es un amplio accionar mucho más coordinado de organismos públicos, pero también en colaboración con el sector privado. Así que en ese sentido también este sistema que se va a poner a disposición del Departamento Inspectivo a nivel nacional, pero también de los directores y directoras regionales en cada una de las regiones, esperamos que nos permita durante este año ir incorporando mayor capacidad de predictibilidad respecto de los riesgos laborales en cada uno de los sectores donde tenemos que llegar. Porque nos está ocurriendo que, claro, fiscalizamos por programa, hacemos programas de fiscalización, pero generalmente lo hacemos donde mismo y en la misma forma. Y hoy día tenemos un mundo del trabajo mucho más intenso, más rápido desde el punto de vista de su transformación, y requiere que nuestra institución también esté a la altura con las herramientas tecnológicas para que eso se produzca. En ese marco, el centenario, por cierto, que es una oportunidad, porque estos son cambios bien estructurales que van a requerir, por cierto, una gestión interna de cambio cultural, una gestión del cambio bien importante, pero también un abordaje hacia afuera, o sea, entregar mucha información de cómo vamos a hacer estos cambios y todos estos procesos que esperamos generen un impacto institucional y, por cierto, mejoren también nuestra atención a todos aquellos y aquellas que requieren de los distintos servicios de la institución.
para luego entonces avanzar en otros cambios tecnológicos, en otros cambios que se requieren al interior del servicio y que corresponderá, bueno, a las próximas gestiones que vengan y en el futuro hacer los cambios y las mejoras adecuadas. La Dirección del Trabajo en estos 100 años siempre ha ido en un constante proceso evolutivo en torno a mejorar sus capacidades y modernizar sus procesos. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos en este ámbito aportando un granito de arena y serán otros y otras en el futuro los que tendrán que aportar otros granitos de arena en ese proceso evolutivo, ¿cierto? Que tiene que tener siempre una institución tan importante como la dirección. Eso, por cierto, además lo vamos a celebrar, vamos a tener un encuentro en Chile de todos los directores y directoras del trabajo para poder conmemorar, celebrar los 100 años de nuestra institución, lo vamos a hacer en el ex Congreso. Estamos haciendo también distintos eventos regionales para que distintos actores del mundo del trabajo en cada una de las regiones participen junto a nosotros en este hito tan importante, porque esta es una institución que le pertenece al país y para eso también hemos constituido, ¿no?, en este marco de los desafíos más estructurales, una comisión asesora que está presidida por el exdirector general de la OIT, Juan Somavía. La integran todos los directores y directoras del trabajo de distintos signos, de distintos gobiernos, que han sido parte de la conducción de esta institución desde el retorno a la democracia, y también el mundo empresarial a través de sus representantes en el Consejo Superior Laboral y también los representantes sindicales representados en el Consejo Superior Laboral, pero las otras centrales sindicales que también no son parte de este consejo, con quienes ya llevamos cerca de 7 meses discutiendo para poder tener un informe, un diagnóstico más acabado de cara a los próximos 100 años, ¿no? Queremos también hacer esa reflexión que es más profunda, que a veces cuesta detenerse a conversarla dentro de la coyuntura, pero que es muy necesaria también para proyectar el futuro de esta dirección del trabajo. En ese marco, por cierto, además, nos viene la aplicación de estas 3 normativas. Hoy día nosotros en el ámbito de las 40 horas estamos entregando mucha información, lo decía al inicio de esta conversación, hemos estado en varias actividades junto a nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, participando los fines de semana, los días de semana, en los medios de comunicación para entregar toda la información que se requiera. Creemos nosotros que está toda la información disponible para tener una buena implementación de las 40 horas. Y por una razón también de carácter más político. Esta es una norma que se aprobó transversalmente en el Congreso, tuvo el apoyo político y social de carácter transversal, ¿no? Las centrales sindicales, los representantes de las organizaciones gremiales empresariales, el mundo político estuvo de acuerdo que esta era una ley que le hacía bien al país. Y uno esperaría, por cierto, que ese transversalismo se exprese también a la hora de la implementación en las empresas. Estamos recibiendo algunas inquietudes respecto de que no se está llevando a acuerdo ciertos procesos de diálogo para la implementación de esta adecuación de la hora. Nos parece que eso es complicado porque en realidad lo que uno esperaría es que esto se haga con buena disposición. Por cierto, la norma tiene, ¿cierto?, sus definiciones particulares. Nosotros hemos emitido a la fecha 5 dictámenes, uno general, donde explicamos las instituciones que se modifican a partir de esta ley y las nuevas que se crean, la progresividad que tiene esta normativa, porque hay que recordar que es una ley que para efectos de no generar impacto en el empleo y también poder generar las condiciones adecuadas en términos de organización del trabajo, se hizo con bastante progresividad, al punto que se va a reducir ahora 1 hora, después el 2026 vamos a llegar a las 42, hasta luego, ¿cierto?, el 2028 llegar a las 40 horas, pero también hay otras series de normas que entran con progresividad en vigencia. Y en eso, ese primer dictamen, que es el dictamen 81, que ustedes lo pueden consultar en la página web, explica detalladamente las instituciones que cambian, las nuevas que se crean, como la banda horaria, ¿cierto?, la compensación de horas extras por días de feriado adicionales, etcétera, y cómo va a ser la operatoria en términos de su entrada en vigencia. Pero también explicamos en el dictamen 82 cuáles son las características del nuevo artículo 22 bis, es decir, esta nueva distribución que se puede hacer por ciclos de hasta 4 semanas y que involucra, ¿cierto?, un acuerdo con el trabajador o trabajadora, con la organización sindical cuando ese trabajador o trabajadora está en el sindicato, y también permite acuerdos adicionales exclusivamente con los sindicatos en el ámbito de esta distribución. En ese dictamen 82 hemos explicado los alcances
de esta nueva distribución, cómo se debe hacer, cuál es el procedimiento a una materia que sabemos que es sensible porque son cerca de, según nuestros registros, 450.000 trabajadores y trabajadoras que tienen hoy día exclusión de jornada por la vía del artículo 22, inciso segundo, y en ese dictamen 84 entramos de lleno a explicar por qué, cierto, hoy día se hacen estas modificaciones, por qué la determinación de la jornada en nuestra legislación laboral es la regla general, por qué a partir de la creación de nuevas instituciones se modifica también el artículo 22, inciso segundo, para hacer más coherente esta normativa con todas estas instituciones y, por cierto, recogemos lo que es la fiscalización superior inmediata con la tradición institucional histórica de la jurisprudencia de nuestra institución. No es algo que estemos creando, inventando nosotros, pero sí haciendo una actualización a partir de lo que ha significado, ¿cierto?, la introducción de la tecnología en el mundo del trabajo, ya no solo como un elemento que controla, sino que también hoy día como un elemento que permite organizar el trabajo. Y eso no lo decimos ahora reciente, lo dijimos ya en el año 2022 a propósito también del dictamen de la ley de plataformas, que si uno puede revisarlo, fue un dictamen, cierto, que generó también un debate, pero que de alguna manera quedó muy asentado a propósito también de la ratificación que hizo la Corte Suprema sobre este dictamen. Y en ese sentido, eso no es algo novedoso. La Dirección del Trabajo siempre ha tenido que pronunciarse a partir de nuevas realidades laborales, porque es absurdo pensar que una institución no se ponga al día con lo que está pasando en el mundo del trabajo y además nosotros resolvemos en función del principio de primacía de la realidad. No puede ser de otra forma y por tanto hacemos esa actualización, dejando claro que además existen mecanismos que la propia ley establece para la resolución de las controversias que eventualmente se produzcan en la aplicación del artículo 22, inciso segundo. Luego hemos emitido 2 dictámenes más, uno referido a la compensación precisamente de las horas extras por días de feriados adicionales, cómo tiene que hacerse este procedimiento, si pueden o no ser fragmentadas, cómo debe llegarse a este acuerdo, etcétera, cómo deben retribuirse en el caso de que no se hagan uso de ellas y por tanto ahí creemos que hay una buena explicación respecto a cómo va a funcionar este mecanismo para, por último, actualizar en un 5º dictamen, que todos estos están disponibles en la página web de la Dirección del Trabajo, para en un 5º dictamen abordar cómo tiene que hacerse la adecuación de esta hora, ¿no? Que ahí hay toda una discusión de cómo debe hacerse. Nosotros lo explicamos en función del artículo 3º transitorio, estableciendo que eso tiene que hacerse con acuerdo, que tiene que haber un proceso de diálogo para construir ese acuerdo, que no basta simplemente, cierto, decir no llegué a acuerdo, sino que tiene que efectivamente tener algunas características de formalidad y por tanto, si no se hace de esa forma, se podría eventualmente incurrir en una infracción laboral, pero también en una práctica antisindical, en el evento de que no se haga con las organizaciones sindicales como así se establece para el caso que existan organizaciones sindicales. ¿Por qué nos pareció importante recalcar esta situación? Por lo que decía anteriormente, esta es una ley que tuvo un apoyo transversal, social y político, que se entendió que le hacía bien al país y por tanto nosotros esperamos que esto signifique también que al interior de las empresas ese diálogo, esa transversalidad se produzca. Por último, y para no extenderme en demasía, en agosto entra en vigencia la ley Karin, una ley, por cierto, que tiene bien, cierto, movidas a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras, porque significa un cambio cultural a la hora de abordar los temas del acoso, la violencia en el mundo del trabajo, incorporando una mirada preventiva muy fuerte. Y allí se está trabajando junto al Ministerio. Nosotros en los próximos días vamos a emitir el informe que nos señala la ley que debemos emitir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que ellos a través del reglamento establezcan, ¿cierto?, cuáles son los nuevos estándares, las nuevas características que tienen que tener los procedimientos de investigación del acoso laboral, preventivos y del acoso sexual y de violencia que tienen que adoptar las empresas. La Suceso está trabajando también en la circular que tiene que establecer el modelo tipo de protocolo de prevención, circular que además, ¿cierto?, tiene que pasar por un diálogo, una consulta, y esperamos pronto, en las próximas semanas, tener ya todo este andamiaje complementario normativo a disposición de la ciudadanía para que tengamos un tiempo prudente de cara a agosto, que es la fecha en que las empresas
tienen que comenzar, ¿cierto?, a adoptar todos estos nuevos cambios que establece la ley Karin. Por último, estimado Rodrigo, señalar que el día de mañana vamos a poner a disposición en nuestra página web de la Dirección del Trabajo un micrositio sobre 40 horas para ir aclarando las dudas, ir subiendo toda la información que haya, porque todavía hay algunas consultas que se nos han hecho desde la vía de los dictámenes, digamos, y tenemos que ir respondiendo a aquellas, y vamos a tener un repositorio que efectivamente nos permita tener a la mano de la ciudadanía toda esa información en una manera más ordenada y que pueda accederse de forma fácil también a través de nuestro sitio web de la Dirección del Trabajo. Yo diría que eso es lo que está cursando hoy día la contingencia de nuestra institución. Por cierto, tenemos como una institución capilar más de 87 oficinas a lo largo del país, 17 direcciones regionales en todo Chile, etcétera. Muchos procesos que también están cursando en materia, por ejemplo, de derechos fundamentales, que estamos ahí generando una ordenación para poder gestionar de mejor forma las denuncias, más ordenadas, con criterios más asentados. También a propósito de la entrada en vigencia de la ley Karin, que por nuestro lado se va a tramitar desde esa perspectiva. Así que en ese sentido, nuevamente agradecer la invitación que me hicieran para poder contarles a grandes rasgos, insisto, en qué estamos como institución y, por cierto, ponernos a disposición de todos y todas para acompañar estos procesos que tenemos claridad que son un cambio importante para las empresas, para los trabajadores y trabajadoras del país, pero que tienen este antecedente que les precedió, que fue un acuerdo, ¿no? Todas estas normas han tenido un acuerdo en el Congreso, cuestión que no es fácil hoy día en los tiempos que corren y que por tanto uno esperaría que también al interior de las empresas se pudiera plasmar a través de este espíritu y no esperamos nosotros, ¿cierto?, el 26 de abril o el 1 de agosto, cuando se produzca la entrada en vigencia de la ley Karin, tener que salir a fiscalizar, a sancionar, a aplicar las normativas, que es, por cierto, la facultad que tenemos, lo que corresponde hacer si es que existen las denuncias en ese sentido, pero entendemos que hoy día existe toda la información, todo el contenido para que se pueda precisamente tener una buena implementación de estos cambios laborales en nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo, y quedamos ahí atentos a lo que nos planteen quienes nos están escuchando. Muchas gracias, director, por entregarnos este contexto institucional y, por supuesto, también por entregarnos toda esta valiosa información sobre la Dirección del Trabajo, la institución y que bueno, están cumpliendo 100 años, que es un hito importante. Como en todos los ámbitos, los cambios tecnológicos, usted lo decía, también son parte de las acciones que se están llevando a cabo en el servicio con el fin de contribuir al desempeño de nuestro rol en las áreas de recursos humanos. Ahora bien, este año el mayor interés probablemente está puesto en materia legal. Ya lo decía usted antes, tenemos varias normativas importantes que están entrando en vigencia y que se transforman en un desafío y una oportunidad para las organizaciones para hacer aquellos cambios pertinentes que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Pero quisiera preguntarle, para usted, ¿cuál cree usted que es el principal desafío en materia laboral que se enfrenta hoy día en el mundo del trabajo este 2024? Bueno, yo creo que uno de los desafíos bien importantes que tienen las empresas y por cierto también los trabajadores y trabajadoras es implementar de buena forma esta normativa. Yo creo que, como usted lo decía, Rodrigo, nosotros vemos que en esta serie de cambios institucionales que se están produciendo hay una oportunidad también para las empresas que vayan incorporando en sus políticas, ¿cierto?, de gestión de personas, en sus políticas de recursos humanos, como se conocen en algunos lados, etcétera, la posibilidad de incorporar estas temáticas más bien como perspectivas que finalmente denotan cambios culturales que tienen que hacerse a través de distintas acciones. Lo digo porque, por ejemplo, hoy día, a propósito, y yo diría que hay varios temas que las pandemias nos puso de relieve, temas históricos, ¿cierto? Pero también temas nuevos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dimensión de los cuidados. Hoy día es una preocupación que está. Y hoy día hay una serie de normas que han sido aprobadas desde la pandemia en adelante, la ley de conciliación, con la posibilidad de recurrir al teletrabajo o a las vacaciones preferentes en las épocas, ¿cierto?, de vacaciones escolares, u otras normas que también contiene la ley de 40 horas, como la banda horaria, la posibilidad de pactar 4x3, si es que se adelanta, ¿cierto?, la reducción de las 40 horas ahora y no se espera el 2028, que pueden significar en el ámbito de la organización del trabajo al interior de las empresas
y de los procesos productivos, incorporarlos en sus políticas con un eje transversal que les permita junto a los trabajadores y las trabajadoras ir avanzando en esa dirección. Lo mismo, ¿cierto?, en materia de jornada. Hoy día efectivamente hay no solamente la reducción específica de una hora, sino que también otra serie de normas en esa dirección. E incorporarlos, por cierto, como una mirada más cultural al interior de las empresas es un desafío que nosotros, por cierto, estamos muy disponibles a acompañar y que sabemos que en algunas empresas con ciertas características va a costar más por el acceso a la información, ¿no? Particularmente las micro, pequeñas, medianas empresas. Muchas veces las grandes empresas recurren incluso a asesorías externas para poder acompañarse y en ese sentido a veces son procesos que se hacen de forma más expedita. Y nosotros, bueno, ahí tenemos un desafío, tenemos la unidad MIPYME, hemos acompañado ya un programa de trabajo decente durante estos 2 años anteriores, apuntando a temas de formalidad laboral, cumplimiento normativo, etcétera, y que ahora lo vamos a destinar precisamente a todas estas normativas nuevas que se están realizando. Así que, en ese sentido, por cierto, ese es un tremendo desafío que existe por parte del mundo del trabajo. Pero también yo diría que hay otros desafíos que están más vinculados a lo que está ocurriendo en realidad, en la realidad más específica, que tiene que ver con estos fenómenos que yo le decía, como la informalidad laboral, eh, los temas salariales, ¿cierto?, que están siempre muy en el debate, puestos en la discusión del país, los temas de productividad. Y allí yo diría que la fórmula para poder avanzar en esto es finalmente ponernos de acuerdo en torno a cuáles son los objetivos que el país tiene, cuál es el tipo de empresa que requiere un país para efectivamente responder a un sentido, por decirlo de alguna manera, más patriótico respecto al desarrollo de nuestro país, ¿no? Este debate que siempre está puesto en la mesa sobre si solo es necesario crecer o ese crecimiento también hay que acompañarlo de un objetivo que se llame mayor posibilidad de distribuir ese crecimiento. Creo que es un debate que también nos tiene que llamar a realizarlo, porque en definitiva hoy día, claro, las cifras, el último IMASEC nos muestra que tuvimos un crecimiento, las perspectivas de crecimiento, no solamente del Banco Central, sino que también del Banco Mundial para Chile han ido mejorando, pero sin lugar a dudas hay un tema que tiene que ver con estas discusiones tan importantes que tienen que ver con la calidad del trabajo, con la calidad de lo que producimos como país, que sin lugar a dudas es un debate mucho más coyuntural que la aplicación de normas, pero que le empece, por cierto, al mundo del trabajo. El Ministerio en esto ha puesto énfasis, ha puesto por delante, ¿cierto?, el diálogo social como herramienta para buscar consensos y diagnósticos en esa materia. Y nosotros como Dirección del Trabajo siempre tenemos a disponibilidad de poder generar también estos factores. Yo hoy día, en el marco de la comisión que yo le comentaba del centenario, también estamos impulsando estos diálogos. Hoy día me reúno con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Le vamos a extender una invitación para conversar cuáles son los desafíos que se están produciendo allí, cambiantes. Tenemos los temas de la polifuncionalidad, pero también de la introducción de la tecnología muy fuerte en estos espacios de trabajo, cambios profundos que se han producido en el ámbito del retail, del comercio, etcétera, que tenemos que abordarlos, que tenemos que conversarlos. Lo mismo hemos hecho en minería, extendiéndole la misma invitación a la Comisión Minera, que forma parte del Consejo Superior Laboral. Entonces, yo diría que hay dos dimensiones de los desafíos. Uno más concreto, quizás más coyuntural, que estas normas laborales abren una oportunidad para poder de alguna manera generar esos cambios, pero también hay desafíos más de fondo, que son más de mediano plazo, en donde, por cierto, nuestra institución también siempre está muy disponible a acompañar esas discusiones. Eso es súper relevante lo que dice usted, tener esta visión de largo plazo, de comprender que el desafío es articular y equilibrar todo aquello que debemos por coyuntura implementar el día de hoy y lo que nos convoca esta mañana, la ley de 40 horas, pero con esta visión de futuro, pensando en que va a impactar en el largo plazo y debemos garantizar, por supuesto, la sostenibilidad, no solo de las organizaciones, sino en general del mercado laboral. Quiero agradecerle una vez más, director, por acompañarnos esta mañana, por aceptar nuestra invitación y en esta primera parte compartir toda la información sobre la institución, por supuesto. Sí, muchas gracias, Rodrigo, y a Conecta RH por esta invitación. Yo lamentablemente, como les decía, me tengo que retirar a otras actividades, pero encantado siempre de poder contar un poco más en qué estamos como institución y los desafíos que se nos vienen. Excelente.
Entonces, ahora para continuar en esta segunda parte, quiero saludar y dar la bienvenida también a Rolando Campos y José Manríquez, quienes son abogados del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, y Daniel Riquelme, que es abogado subjefe del Departamento Inspectivo también de la Dirección del Trabajo. Muchísimas gracias, Rolando, José, Daniel, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, gracias a todos y a todas por la invitación y por la alta audiencia que tiene la jornada. Buenos días y muchas gracias por permitirme estar en esta instancia. Como bien les decía al comienzo, para organizar nuestra conversación, los invito para que sigan planteando sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar ahora revisando precisamente cuáles son las inquietudes de esta gran comunidad, esta vibrante comunidad sobre la ley de 40 horas. Voy a ir organizando entonces las preguntas. Hay algunas que se repiten un poco, pero tenemos muchísimas inquietudes. Probablemente la que más se repite de todas las preguntas, es cómo interpretar lo del artículo 22. Y me cuelgo de algo que dijo el director recientemente. Hay 5 dictámenes importantes de la Dirección del Trabajo que especifican cómo interpretar esta ley. ¿Cómo podrían ustedes despejar las inquietudes sobre la implementación particularmente del artículo 22? A ver, 22 segundos es una materia que he estado viendo particularmente yo. Eh, Ha sido una materia bien compleja, pero hay un par de temas, hay un par de detalles que yo creo que son importantes para dar contexto, y el director los mencionó hace poco. Tienen que ver con un tema evolutivo. El tema evolutivo es muy relevante. La Dirección del Trabajo ha venido regulando esto paulatinamente. Les puedo decir que, por ejemplo, la gente que esté bien conectada con el tema de recursos humanos, como en el caso de ustedes, habrán visto que el nuevo artículo 33 habla de los registros electrónicos, lo que es una gran novedad que ha pasado bastante desapercibida, porque es prácticamente la primera vez que el legislador reconoce la existencia de sistemas electrónicos. Hasta aquí nosotros nos funcionábamos con libros en papel o con sistemas mecánicos. La excepción fue una ley anterior, 2021 creo, que es la que creó la habilitación para los registros especiales electrónicos para los trabajadores embarcados. Pero la ley nunca había contemplado los registros electrónicos. ¿Por qué lo digo? Porque como bien dijo el director, efectivamente la Dirección del Trabajo desde el año 96 venía regulando la posibilidad que los trabajadores marcaran con sistemas electrónicos. Y los sistemas electrónicos fueron evolucionando y permitiendo que los trabajadores fueran registrando jornada desde cualquier lugar. Ese fue el proceso evolutivo, que yo creo que un proceso evolutivo que influyó en la ley 21.561, que lo que viene a hacer es restringir las excepciones. Viene a recoger una cuestión de hecho, que nosotros vemos muy seguido. Así que, primero, el dictamen 81 y después el 84, que se refiere ya particularmente al inciso segundo del 22, lo que hace es generar un marco. Reconoce que esta es una ley que viene primero, a reconocer que la jornada es un derecho y es la regla, debe ser la regla general. Y las excepciones, que está en una situación totalmente descontrolada, digamos, y hay mucha jurisprudencia en tribunales con muchos fallos, que han declarado mal calificado a muchos trabajadores en el inciso segundo del 22. Lo que hacen es venir a decir, mire, esto es lo que siempre debió haber ocurrido. La mayoría de los trabajadores siempre debieron haber estado sujetos a una jornada con una limitación diaria y semanal. Por lo tanto, la ley viene ahora a restringir las excepciones. Eso es lo que hace. La Dirección del Trabajo está trabajando. Nosotros ahora estamos en un proceso súper intenso para hacer la bajada. Yo sé que hay gente que está preguntando, estuvimos viendo algunas preguntas y están con mucho detalle porque quieren en el fondo que vayamos diciéndole caso a caso quiénes van a quedar en la excepción y quiénes no. Y esa es una pregunta que nosotros aún no podemos responder, particularmente respecto a la excepción más compleja, la que tiene que ver con las labores gerenciales, representación del empleador. Tiene mucha jurisprudencia. Esa es una causal que se mantiene. Pero respecto efectivamente a la falta de fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las funciones desempeñadas, estamos trabajando porque esa es una causal que quedó relativamente abierta, y a la que hay que darle una bajada, una racionalización para no volver a caer, sino en la misma situación que teníamos hoy día, que nos llevó a esta ley. Así que eso, los primeros dictámenes lo que hicieron fue fijar un marco
que viniera a reconocer que la jornada de trabajo es un derecho y es una obligación, y por lo tanto debiera ser común a la gran mayoría de los trabajadores. Y a que la gente, las empresas entiendan que las causales del inciso segundo, el inciso tercero, no son solamente los del inciso segundo, son excepcionales. Y por lo tanto debe entenderse, como dice el dictamen, como una situación anómala. No pueden transformarse como hoy día pasa, que es la regla general. Y que tenemos empresas en que el 90% de las personas están mal calificadas en el inciso segundo del 22. Personas que no tienen ningún inconveniente para registrar su jornada. O sea, ha habido todo un proceso, como dijo el director, nos ha tocado participar también en una serie de actividades y uno ve que efectivamente hay un tema cultural bastante importante, porque hay muchos trabajadores que todavía entienden que es un beneficio no tener limitación de jornada, en circunstancias que la falta de limitación de jornada genera una serie de problemas, hay una serie de precariedades. Esos trabajadores, evidentemente, de partida no tienen derecho a pago hora extraordinaria. Esos trabajadores están sujetos a tener que laborar por tiempos que muchas veces son excesivos. Pero además hay que pensar en otras situaciones que es las que nosotros hemos estado analizando ahora y que se desprenden de los dictámenes. Eh, Estaba viendo, por ejemplo, ustedes mencionaron hace poco, o el director habló de la banda horaria, la nueva banda horaria. La banda horaria es incomprensible, es un derecho y es incomprensible sin un mecanismo que regule la jornada, porque si yo no tengo un control de inicio y término de jornada, mal podría retrasar o adelantar el término de la jornada. A Rolando, futuro, con la jornada de 40 horas, con la rebaja a 40, cuando tengamos la posibilidad de distribuir la jornada semanal en un 4x3, por ejemplo, 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Eso requiere que esos trabajadores tengan jornada, porque yo tengo que medirla. Yo tengo que medirla. Entonces hay una serie de instituciones nuevas. El tema de las horas extra, que ese es un tema probablemente lo va a ver José Luis con más detalle. Pero pensémoslo en ojo. Alguien quiere efectivamente acumular horas extraordinarias para cambiarlas por días de feriado adicional. ¿Cómo puede llegar a eso si no tiene una jornada controlada? Yo no puedo acumular horas extras si no uso registro de asistencia. Entonces, los trabajadores que no tienen jornada pierden y van a perder una serie de derechos que la legislación establece a futuro. Eso. Rolando, en ese sentido, considerando lo que dices sobre el artículo 22, entonces, esas excepcionalidades, ¿cuál debiera ser la decisión o la adopción que debieran seguir las organizaciones? ¿Debieran consultarlo a la Dirección del Trabajo? ¿Debieran esperar un pronunciamiento? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Hoy día hay dos alternativas para, entre comillas, a ver, fijemos tres escenarios. Hay uno general porque hoy día el servicio, les insisto, estamos trabajando, hay un equipo trabajando para hacer una determinación efectivamente más específica respecto de ciertas situaciones que podrían hacernos estar presentes en una excepción del inciso segundo al 22. Y eso se va a materializar en los nuevos dictámenes que estamos trabajando y que van a ir saliendo progresivamente. Por lo tanto, ahí hay un escenario. Hay cosas que nosotros vamos a aclarar por dictámenes porque estamos recibiendo, sí, mucho feedback. Nosotros ya estamos recibiendo consultas. Y estos mismos eventos a nosotros nos sirven mucho también para levantar información. Las preguntas a nosotros nos sirven. Hay un segundo escenario que es el que contempla la ley con el procedimiento en caso de que las partes se dirijan al inspector del trabajo y efectivamente sometan la duda al inspector del trabajo. Eso está reconocido en el 81, también en el dictamen 84. Y hay una tercera vía que va a ser las consultas que recibe directamente el departamento jurídico, como ha sido tradicional. El departamento jurídico responde dudas y esa es una vía que no se ha cerrado, que también va a estar abierta. Por lo tanto, están las inspecciones que van a recibir ciertos casos, sobre todo cuando haya dudas, cuando las partes sometan esta decisión al inspector del trabajo. Van a estar las presentaciones que se hagan al departamento jurídico para aclarar la duda. Ya tenemos, nos han entrado algunas. Y van a haber dictámenes que con el paso del tiempo, yo creo que en las próximas semanas debieran ir también aclarando la situación. Esas son las tres vías por las que se va a ir precisando. ¿Mm?
Excelente, ese es un buen dato, es una información súper importante que debemos siempre estar atentos entonces a los dictámenes o pronunciamientos que la dirección vaya teniendo a lo largo del año. Daniel, hay una pregunta que yo creo que tiene que ver con el área que usted maneja y tiene relación con la diferenciación entre la inspección del trabajo, con la dirección del trabajo y lo conecto con lo que Rolando nos estaba comentando recién. Cuando una persona tiene una inquietud, ¿a quién concurre? ¿A la dirección del trabajo o a la inspección del trabajo? Mira, en simple, la estructura orgánica de la actividad de inspección del trabajo en Chile conjuga dos elementos. Por un lado, la interpretación de la norma laboral, que es la que suele hacer vía dictámenes, vía la facultad dictaminadora, la Dirección Nacional del Trabajo, cuando a través de una consulta particular se elabora doctrina o se modifica doctrina anterior, pero se genera un cuerpo doctrinal, una jurisprudencia administrativa, que si bien tiene valor vinculante para quienes intervienen, no es obligatoria en materia judicial, o sea, los tribunales pueden considerarlo o no, pero en rigor es esa la actividad dictaminadora. Y por otro, la otra actividad distinta a la dictaminadora, pero complementaria, es la labor fiscalizadora que realizan operativamente las inspecciones del trabajo. Entonces suele ser recurrente que para cuestiones operativas, para cuestiones de fiscalización, para verificar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad y salud o previsional, se concurren a las inspecciones comunales. Por eso tenemos una estructura jerarquizada con inspecciones comunales, inspecciones provinciales, y tenemos también direcciones regionales y la dirección nacional que finalmente recogen las últimas instancias cuando las instancias comunales o provinciales no son suficientes para quien está haciendo una determinada solicitud. Esa es la estructura que tiene nuestra institución. Entonces, una persona que tiene una inquietud o una organización sobre cómo se implementa la ley de 40 horas debe concurrir primeramente a la inspección comunal. A menos que quiera solicitar un pronunciamiento jurídico, un pronunciamiento en derecho, puede acudir a la Dirección Nacional también. Excelente, Sí, buenísimo. disculpa, Rodrigo, Por para favor, sí. complementar lo que decía Daniel, porque Daniel está en el área de fiscalización, yo estoy en el área del departamento jurídico, entonces efectivamente trabajamos en las dos áreas que mencionó efectivamente Daniel. Sí, yo para precisar lo que dije, no sé si queda claro, pero es la misma institución, solo que Sí. evidentemente la Dirección Nacional son las oficinas a nivel central, digamos, entre comillas, y las inspecciones son las oficinas de terreno donde se producen los procesos de fiscalización. Por eso le dice que se deben hacer las consultas en la inspección. Entonces, las consultas, cuando se sometan la duda de las partes, significa que tienen que ir a la inspección comunal que corresponda según el domicilio de la empresa. Daniel, cualquier cosa me corrige. Y allá tienen que someter la consulta, ingresar todos los antecedentes. Cuando la consulta la quieran hacer al departamento jurídico a nivel central, lo más recomendable es que efectivamente la ingresen directamente por oficina de parte del nivel central. ¿Mm? Ahí usted me flujo, digo, porque es más rápido que yo llegue a nivel central, y las otras tienen que ingresarla, no a nivel central, sino que cuando tengan las dudas, cuando se someta cuando tengan una duda respecto al inciso segundo del 22, a la inspección comunal que corresponda de acuerdo al domicilio de la empresa. Otra pregunta que surge también tiene que ver con la implementación de las 40 horas, pero ya a nivel contractual. En general, decimos que toda modificación siempre debe contar por escrito en anexos de contrato. Cuando las personas en sus anexos, perdón, en sus contratos de trabajo individuales indica la jornada, entonces uno entiende que lo que se modifica es el contrato individual, pero también la ley pone la posibilidad de llegar a acuerdo con el sindicato. En estos casos, se regula a través de un contrato colectivo, se hace, además de ese colectivo, uno individual. ¿Cómo se formaliza ese cambio de jornada cuando es con acuerdo del sindicato? Sí, bien. Un poquito para responder esa pregunta hay que remitirnos a los dictámenes que ya han sido emitidos. En cuanto al dictamen 81, ha señalado una presentación a grandes rasgos, ¿no?, de lo que dice relación con los acuerdos. Pero específicamente el dictamen 82, /3 del 1 de febrero, especifica que los acuerdos, primero, en aspectos generales puede ser directamente entre el trabajador y el empleador, y en segundo lugar, puede ser a través de un sindicato con el empleador, y a su vez, mediante pactos directos que señala la ley, vale decir, el sindicato sin ninguna especie de formalidad, más bien un trato directo con el empleador, como la palabra lo dice, llegan a un consenso respecto de la jornada, la distribución de la jornada, cómo se va a aplicar el artículo 22 bis. Y también la ley permite que este acuerdo sea a través de la negociación colectiva, ¿ok? Entendiendo como tal el instrumento colectivo final que establece
el Código del Trabajo, el título relativo a la negociación colectiva como tal. Entonces, recapitulando, derechamente la jornada puede ser regulada por el sindicato e incluso si el trabajador, porque la ley lo dice, en aquellos casos donde el trabajador quiere negociar una jornada, una distribución de jornada, y está sindicalizado, la ley le pide al sindicato, o le exige más bien, que ese acuerdo individual entre el trabajador y el empleador debe contar con la autorización o visación del sindicato. Entonces, en resumidas cuentas, un trabajador individualmente considerado puede llegar a un acuerdo de distribución de jornada, sí, lo puede hacer. No obstante, en aquellos casos que el trabajador está sindicalizado o haya sindicato en la empresa, debe contar ese acuerdo individualmente considerado con la aprobación del sindicato. Vámonos a lo que es el acuerdo, pacto directo o negociación colectiva del sindicato. En tal caso, los dictámenes a la fecha, y el director también lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que esta administración ha fundado su sello en el diálogo social, y por lo tanto lo que se estila o lo que se espera de los actores más relevantes, digamos, del trabajo, es que puedan llegar a acuerdos que a su vez puedan quedar plasmados, puedan quedar escriturados en algún medio que dé fe, digamos, de aquello. De tal forma que lo que prima, en tal caso, será la voluntad entre las partes que debe ser plasmada, porque recordemos que la ley señala en el artículo transitorio que aquellos cambios relativos a la reducción de jornada se implementan por el solo ministerio de la ley. Quedan, vale decir, no necesitan llegar a un acuerdo respecto de que se va a reducir la jornada laboral, eso opera la ley de pleno derecho. No obstante, sí es necesario llegar a acuerdos respecto de la distribución de jornada y aquella sí debe estar contenida en un documento, de tal forma que pueda ser de certeza para las partes, de tal forma que dé también posibilidad de ser fiscalizable aquel documento, un documento exigible por el fiscalizador, por la Inspección del Trabajo en su momento, y por lo tanto se requiere que ese acuerdo en cuanto a la distribución de jornada pueda ser pactado por escrito, dependiendo de la modalidad que el sindicato elija. Por eso hago el alcance de un sindicato necesariamente debe ver reflejado su acuerdo en un instrumento colectivo. La respuesta es no, porque también la ley le permite que el acuerdo sea a través de un pacto directo, que guardando las proporciones debe ser por escrito, pero sin las solemnidades que tiene un instrumento colectivo. Buenísimo, entonces ese es un dato clave porque hay algunas organizaciones que dicen, chuta, ¿cuánto vamos a tener que generar en documentación? Pero colgándonos también de algo que decía el director más temprano, hoy día la información la podemos manejar de manera digital, lo que disminuye la cantidad de documentos y por lo tanto hace más sencillo y más simple la organización de la documentación. En términos generales, la ley de 40 horas comienza a regir ahora el 26 de abril con su primera disminución a 44 horas, ¿verdad? Hay muchas inquietudes sobre el manejo del tiempo de colación, cómo se modifica la jornada de trabajo considerando o no la colación del trabajador. ¿Qué nos pueden contar y cómo nos pueden explicar cómo se debe abordar? Sí, bueno, no sé si Rolando quería participar. Yo, muy breve, sobre esa materia, está pendiente la dictación de un dictamen que resuelva los aspectos de la imputabilidad de la colación. Sin ir más lejos, no olvidar que la ley, en su transitorio, eh, refiere, básicamente en el artículo sexto transitorio, refiere que se pone en el escenario de la colación en cuanto a qué pasa si el descanso está incluido dentro de la jornada, o sea, es imputable a la jornada laboral. Claro, la ley señala que las partes deberán de común acuerdo llevar a cabo el ajuste de la nueva jornada. Y en caso de que no exista acuerdo entre las partes, la ley en una nomenclatura señala, particularmente, señala que dicha imputación, eh, si está dentro de un instrumento colectivo, vale decir, si la imputabilidad de la colación a la jornada de un trabajador se encuentra inserta en un instrumento colectivo,
y no hay acuerdo, la ley, el artículo transitorio señala que no será aplicable respecto de aquella cláusula del instrumento colectivo para una futura negociación, no será aplicable los efectos de la ultraactividad por una parte y por la otra parte el piso de negociación, que los sindicatos o acá la gente presente debe entender lo que es el piso de negociación, partiendo sobre esa base de que para estos efectos de la colación, la ley señala que no podrá servir para los efectos de la ultraactividad ni para el piso de negociación la imputabilidad de la colación en la jornada laboral. Dicho eso, está pendiente el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo respecto de la forma de interpretar la nomenclatura de la norma transitoria, y respecto de eso solo me puedo limitar a leer la ley, el artículo transitorio número sexto, toda vez que está pendiente, como bien hemos señalado, aquel pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo. Si no hay acuerdo de la forma como implementar el cambio de la jornada de trabajo, ¿la organización qué debe hacer? ¿Disminuye unilateralmente la jornada en el día que estime conveniente? Ok, sí. Pasamos a un tema distinto, no es la colación propiamente tal. Acá la consulta más bien nos dice cómo nos ponemos de acuerdo para hacer los ajustes de la disminución de la jornada, la reducción de la jornada. Exacto. Bien, entonces en ese contexto y en ese escenario hay que señalar que, a ver, el viernes antes pasado, ¿sí? El viernes antes pasado, para ser más exacto, el viernes 5 de abril, se publicó el dictamen 213/07, que básicamente aborda la consulta, que a su vez también radica de la norma transitoria, artículo tercero transitorio de la ley. Vamos por orden. El artículo tercero transitorio establece que, al igual que con la colación, las partes de común acuerdo deberán llegar, digamos, a una planificación respecto de cómo se va a reducir la jornada en la semana. Esto guarda relación con eh, tanto el sindicato como el trabajador individualmente considerado debe acordar con el empleador la forma en que se va a materializar la reducción ahora, a la vuelta de la esquina, el 26 de abril, de 1 hora de la jornada semanal. Dicho eso, la ley dice también, el artículo tercero transitorio, que a falta de acuerdo, el empleador podrá hacerlo de forma, no utiliza, digamos, la palabra, pero entiendo que en el foro se estila que se utiliza la palabra unilateral para la reducción en el término de la jornada, de forma proporcional. Entonces, dicho de otra forma, las partes deben tratar de llegar a un acuerdo para reducir esta jornada y si no hay acuerdo, la ley faculta al empleador para reducir la jornada siempre y cuando reduzca de forma proporcional el término de la jornada del trabajador. Bien, por eso es relevante y cito por una parte la ley, por otra parte lo que ha dicho la Dirección del Trabajo al respecto. Porque la Dirección del Trabajo, en el dictamen 213 del 5 de abril pasado, establece que ese acuerdo no puede ser, digamos, de una forma liviana, ¿ok? Lo que pide es que las partes por lo menos se junten, se reúnen y hagan las tratativas propias de llegar a un acuerdo, de tal forma de que solo ante la falta de acuerdo verificable, solo ante una negativa a llegar a un acuerdo, bueno, en tal situación, y dado que la ley entra en vigencia, por lo tanto los empleadores tienen que aplicar la ley, aun cuando no se llegue a un acuerdo, eso de perogrullo, el empleador solo en ese caso podrá reducir al término de la jornada en el tiempo proporcional. Esto queda más sencillo con un ejemplo. Vale decir que si un trabajador tiene una jornada de lunes a viernes, el empleador debería reducir 12 minutos. Las matemáticas quizás no es muy fuerte, pero yo entiendo que el cálculo son 12 minutos del término de la jornada para reducir la hora para cumplir con la normativa 44 después del 26 de abril. También el dictamen 213, ante la consulta que se realizó y que se responde, dice, miren, yo no veo inconvenientes, dice el director del trabajo, yo no veo inconvenientes en que usted pueda, con acuerdo del trabajador, llegar, reducir la jornada al inicio, vale decir, retrasando
la jornada a su inicio. Vale decir, respecto del término consultado, la ley define que el empleador puede reducir, ante la falta de acuerdo, puede reducir al término, pero si las partes quisieran acordar de que la jornada, mire, yo, en vez de que usted me deje salir 12 minutos antes, mejor permíteme llegar 12 minutos después por el tráfico, tengo que ir a dejar a mi hijo al jardín, al colegio, etcétera. Todos sabemos lo que cuesta en algunos días llegar al trabajo en la mañana. Entonces, ante esa situación, la dirección de trabajo dice, mire, yo no veo inconveniente en aquello. Entonces, siempre y cuando hay un acuerdo, porque de lo contrario, rige lo que señala el artículo tercero transitorio. Espero haber explicado la pregunta. Clarísimo, súper claro. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que las personas no están de acuerdo con el cambio de la jornada en la modalidad que sea, o bien no quieren acogerse al artículo 22 porque ahora la organización les impone este cambio a propósito de lo que conversábamos, Rolando, antes de las personas exentas del control de jornada? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué debe hacer la organización en caso de que las personas no estén de acuerdo con con las modificaciones que se están haciendo? Sí, mira, ahí hay que precisar varios escenarios, pero hay una cuestión que yo no creo no haberla mencionado al principio, pero resulta evidente. Nosotros solamente podemos pronunciarnos o tratar de explicar dentro de lo posible aquello que está en los dictámenes. Hay materias respecto a las cuales el servicio aún no se ha pronunciado, que es lo que yo decía, que hay una serie de dictámenes que van a venir que tienen relación no solo con el inciso segundo del 22, sino con otras materias. Respecto del proceso de ecuación, partiría por lo que dije antes. En principio hay que entender que la jornada debe ser la regla, por lo tanto las empresas deberían entrar ya en el proceso de analizar, y yo sé que hay muchas, pues nosotros hemos hecho procesos de fiscalización investigativos para estos efectos, y hay muchas que están trabajando ya hace meses, filtrando con el reglamento interno los perfiles de cargo, haciendo modificaciones, y ya trabajando y pasando a gente del inciso segundo al primero del 22. Entonces, hay un proceso aquí que no depende de la Dirección del Trabajo, es una cuestión obligatoria. La ley restringió las excepciones y por lo tanto hay que entender que en el futuro la mayoría de los trabajadores deberían tener jornada. Y ahí hay un proceso interno que las empresas también van a tener que hacer, que tiene que ver con lo que yo decía también al principio, que es ir explicando a los trabajadores que la falta de jornada también es una pérdida. Eh, Hay un proceso de cumplimiento de obligación de parte del empleador, pero los trabajadores también tienen que entender que efectivamente van a perder una serie de derechos que están asociados a la jornada, y hay derechos nuevos que van a nacer, como por ejemplo los feriados adicionales, que también van a estar asociados al control de la jornada. Eh, Respecto de lo que pase, porque yo tengo súper claro que esa pregunta está en el aire, respecto de lo que pase con aquellos casos de un trabajador que no quiera eh, adecuarse a la regla del inciso primero del 22, ahí la verdad es que el servicio aún no se ha pronunciado, es uno de los temas que tenemos en análisis porque es un escenario complejo, pero lo tenemos presente. Lo estamos analizando, pero es un escenario que es complejo. Pero insisto, por eso que es tan relevante, más allá de la obligación respecto al trabajador, que las empresas fueran haciendo la bajada y fueran explicando efectivamente la importancia de que los trabajadores tengan la jornada. Esto se va a ir reflejando a poco. Como decía José Luis, en principio es un tema que sí, es complejo, porque en el primer año a lo mejor uno dice 12 minutos. Ajustándose a lo que dice la ley, 12 minutos diarios, sí, efectivamente no se ven como un cambio sustancial. Pero esto es una ley que tiene una entrada progresiva por varios años, entonces hay que pensar que esta es la primera etapa, pero la gente que tenga jornada el 2026 va a ver rebajada su jornada en 2 horas más, y ahí sí el cambio va a ser sustancial. Si bien esto corre por cuerdas separadas, porque el inciso segundo al 22, como digo, es una tendencia legal bastante clara, también es importante entender que hay gente que dice, pero si hoy día me da lo mismo, son 12 minutos, esto no me va a afectar en nada. El siguiente cambio ya son 2 horas más, y con la del 2024 ya estamos hablando de 3 horas. Entonces ya hay un cambio que sí efectivamente se va a notar. Así que como digo, hay cosas que aún efectivamente no están resueltas, eh, pero se está trabajando en eso. ¿Mm? ¿Cómo se van a fiscalizar todos estos procesos? Mucha de la información hoy día que nosotros vamos generando en las organizaciones la tenemos que ir informando a la Dirección de Trabajo a través de la plataforma. ¿Cómo la Dirección del Trabajo, las inspecciones comunales van a realizar la fiscalización sobre el cumplimiento de la ley de las 40 horas?
Mira, Rodrigo, hagamos una distinción, porque una cosa es la fiscalización de la reducción de la jornada, efectivamente, con la gradualidad que viene explicado Rolando y José, una gradualidad que además es pública respecto a las cantidades que se van rebajando por periodo. Una cosa es eso, la fiscalización de la reducción de la jornada, y otra cosa es la fiscalización del cumplimiento o no de las hipótesis del artículo 22, inciso segundo, respecto a la exclusión del límite de jornada. En relación a lo primero, a la reducción de la jornada a 40 horas, está en elaboración, pronto a ser emitido una circular interna que va a explicar a los funcionarios de las diferentes inspecciones del país cómo se debe proceder, porque hay varias precisiones que hacer al respecto. Primero, señalar que las inspecciones del trabajo actúan por dos vías. Actúan de oficio, es decir, sin que nadie se lo solicite, mediante programas, o actúan por solicitud, de parte. Cuando actúan de oficio, el criterio que va a utilizar nuestra dirección para la reducción de la jornada a 40 horas es primero entender que lo que persigue la norma, lo que persigue la ley, el espíritu de la ley, es la reducción efectiva de la jornada de trabajo, entendiendo por jornada efectiva el tiempo de permanencia del trabajador en la faena o que está a disposición del empleador, cualquiera sean las circunstancias. Ese es el criterio que gobierna la actuación inspectiva en esta materia, a propósito de las actuaciones de oficio. Lo que vamos a hacer nosotros es que entre los periodos de junio y diciembre, cualquiera sea el sector productivo o materia, en que tengamos programas nacionales, ya tenemos varios programas nacionales en materia de puertos, en materia de los trabajadores de la construcción, en materia de comercio, transporte urbano y otros, donde tenemos programas año a año que vamos renovando, vamos fijando en función de las necesidades del servicio. En todos esos programas, desde el mes de junio a diciembre, vamos a incorporar como materia obligatoria fiscalizar la reducción de la jornada. Ahora bien, entre el 26 de abril y el 31 de diciembre, no desde junio, sino desde abril, en cada denuncia, cualquiera sea la materia que nos pidan fiscalizar, vamos a agregar como materia a fiscalizar la reducción de la jornada. Vamos a hacerlo entonces de tres formas. Cuando es de oficio, vamos a incorporarlo en todos nuestros programas desde junio, y cuando sea solicitado lo vamos a hacer a partir de la vigencia de la ley del 26 de abril. Es decir, hay una actitud proactiva de la Dirección del Trabajo para verificar que la reducción de la jornada se efectúe de manera eficiente y efectiva en las diferentes empresas del país. Por otro lado, no se olviden que hay una disposición en la norma respecto a que no debe mermarse, no deben afectarse las remuneraciones por la reducción de jornada, y nosotros también vamos a incorporar en cada denuncia por otra materia, vamos a agregar, nosotros como Inspección del Trabajo, como Dirección del Trabajo, vamos a agregar como materia a fiscalizar que no se haya producido reducción de las remuneraciones. Ahora bien, yo decía que hay un alcance importante porque no va a ser el mismo criterio respecto de las medianas y respecto de las grandes empresas. Perdón, respecto de las micro y pequeñas y respecto de las medianas y grandes empresas. Hay procedimientos diferenciados. En relación a las micro y pequeñas, no se va a sancionar de forma inmediata. Hay una intención de generar un efecto. A nosotros nos interesa más que se cumpla la norma que sancionar. Ese es un espíritu que gobierna la actuación de esta inspección. En ese contexto, nosotros no se va a cursar infracción inmediata en la medida que el empleador, que la empresa, se allane a corregir la jornada, que haya una rebaja efectiva. ¿Cómo se podría materializar esa rebaja? Mediante un anexo modificatorio del contrato individual, o que se haya, digamos, el registro de asistencia que luego manifieste que ha habido una reducción efectiva de la permanencia efectiva del trabajador en la empresa. Eso en el caso de las micro y pequeñas, donde no se aplicará. En relación a las medianas y grandes empresas, se aplicará el procedimiento general, porque es de público conocimiento la norma, y por tanto respecto a ella se aplicarán sanciones en caso de incumplir la norma. Ahora, eso es una materia, esa es la reducción de la jornada. En otra materia, que es la aplicación del artículo 21, inciso segundo, también hay un procedimiento de fiscalización que hoy junto al Departamento Jurídico estamos consensuando. Es una orden de servicio que va a salir en los próximos días, que todavía está en etapa de elaboración, está casi lista, pero que finalmente lo que busca a través de ella es establecer criterios de fiscalización cuando hay una denuncia por incumplimiento del artículo 21, inciso segundo. Es decir, cuando un empleador o un trabajador, que es lo que consideramos que puede pasar más frecuentemente, quiera saber o quiera dilucidar si la naturaleza de sus labores o el lugar que ocupa en la empresa le permite a él estar excluido de las limitaciones de jornada del artículo 22. Como decía, sobre eso todavía están en elaboración la orden de servicio, pronta a salir, donde se va a detallar pormenorizadamente cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento de fiscalización.
Son datos súper relevantes, entonces tenemos que seguir atentos. Esa es la invitación a todos y todas los que nos están escuchando a que estemos permanentemente informados y buscando información de la Dirección del Trabajo que esté emitiendo. El director ya también lo mencionaba de la generación de este sitio donde van a estar entregando antecedentes y detalles sobre la implementación de la ley, así que debemos seguir atentos. Algunas preguntas más específicas que también nos envían las personas. El control de jornada para las personas en trabajo remoto o teletrabajo. ¿Cómo se aplica? Hay ya algo que mencionaron ustedes antes, que ya lo plantea la ley, que es el registro electrónico. Y eso se conecta evidentemente con la situación de las personas que están con trabajo remoto. ¿Cómo deben aplicar? ¿Les aplica, primera pregunta, el control de jornada a las personas con teletrabajo? Sí, esa ha sido una pregunta bastante recurrente y bien relevante. Eh, de hecho, el teletrabajo es un ejemplo muy bueno, nosotros lo hemos trabajado harto, porque se ha dicho mucho que en el fondo la Dirección del Trabajo ha restringido, ha estado restringiendo mucho las causales de inciso segundo del 22. Pero la verdad es que el teletrabajo ha sido un buen ejemplo, porque yo siempre digo que hay que recordar, contexto de pandemia, 2020, la ley 21.220, que vino a crear el contrato de teletrabajo, la regulación especial del teletrabajo, en el inciso segundo del artículo 152 4J, esta ley señaló que el trabajo a distancia, perdón, está sujeto a las reglas generales. Y dice, el empleador, cuando corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme al artículo 33. Entonces es súper relevante porque el 2020, cuando se crea esta ley, ya la ley contemplaba que los teletrabajadores podían estar sujetos a un registro de asistencia. Se reconocía lo que nosotros decimos que ya había una fractura evidente respecto del criterio geográfico. Esta regla de considerar que si el trabajador no estaba físicamente junto al empleador, no podía estar sujeto a un control de jornada. Esa regla está rota hace mucho tiempo y el 2020 el legislador lo precisó. ¿Cuál fue el problema de esta norma? El problema es que el legislador dijo el empleador cuando corresponda. Y la norma nunca dijo cuándo correspondía. Esto permitió que la mayoría de las empresas que tenían teletrabajadores siguieran sin registro de asistencia. Entonces, la gran mayoría de la gente que estaba con teletrabajo siguió igual en la excepción del inciso segundo al 22. Pero eso tenía una segunda explicación, y es que, lo pueden corroborar viendo Código del Trabajo vigente, cuando se emitió esta ley, se omitió eliminar la referencia al teletrabajo que estaba dentro de las excepciones del inciso del artículo 22. Quedó paralela, quedó una excepción en el artículo 22 y quedó esta regla de que podían usar registro de asistencia en el contrato especial. Esa regla se elimina ahora y con eso se ordena bastante la situación. Pero era importante por lo que te decía. La ley ya el 2020 reconocía que los teletrabajadores podían usar sin ningún problema el registro de asistencia. La regulación de la DT lo permite desde mucho antes. Yo les dije que la Dirección del Trabajo reguló los sistemas electrónicos desde el año 96. Actualizamos la regulación con el dictamen 1140 del año 2016. Después se complementó esa regulación con el dictamen 5849 del 2017 y se cerró la regulación con una norma que engloba todas las anteriores, que es el dictamen 2927/58 de diciembre del 2021, que está vigente hasta ahora. Y si uno revisa esa evolución, la incorporación de trabajadores que estuvieran fuera del lugar de trabajo viene hace años. Esto no es nuevo, estaba hace años. Y yo tenía unos ejemplos que te quería comentar. Déjame, los tenía aquí hace un segundo, que me parece que son súper relevantes y los pusimos en el dictamen 84 porque nos parecía que también era un poco de dar contexto para esto de cuando te dicen que nosotros, o que se han modificado reglas, se ha inventado un criterio nuevo. La resolución 1081, que está vigente, que regula al personal de los conductores de los buses interurbanos pasajeros, es del año 2005. Esos trabajadores tienen un sistema electrónico y esa resolución data del año 2005. La resolución 60-1213 es del año 2009, regula los choferes de vehículos de carga interurbana, la famosa libretita, una libretita de papel, pero esa libreta contempla en el artículo 18 que ese sistema se pueda llevar de manera electrónica.
Ahí hay dos ejemplos de personas, son choferes interurbanos, personas que por esencia evidentemente no trabajan en el recinto de la empresa, están en la calle y usan sistemas electrónicos desde hace mucho tiempo. Ni hablar de las plataformas, los trabajadores de plataforma. Yo siempre digo a la gente, el tema evolutivo ha hecho que se reconozca en el último tiempo que estas personas están sujetas a las normas del Código del Trabajo, pero de hace mucho tiempo esta gente trabajaba con el GPS y tú lo seguías desde la casa. Cuando uno hace un pedido lo sigue desde la casa. Nunca nadie se cuestionó que era un trabajador el que yo estaba siguiendo, no el empleador. El cliente estaba siguiendo al trabajador desde el teléfono en su casa. Todo esto hace que confluya esta lógica de ir eliminando el criterio geográfico, esta lógica de la presencialidad física del trabajador como requisito indispensable para la marca de la asistencia. Ahora, con esto termino. Respecto de los teletrabajadores, es súper importante tener en cuenta los criterios del dictamen 84. Los teletrabajadores, tal como dice la misma ley, les dije recién, el 152 4J, el teletrabajo está sometido a las reglas generales. Por lo tanto, en principio, todos los teletrabajadores debieran tener jornada, porque esa es la regla general del artículo 22, y dice que están sujetos a las reglas generales, lo dice la ley, lo dice desde el año 2020. Por lo tanto, todos debieran estar sujetos a jornada, con la excepción de las personas que se encuentren teletrabajando en alguna de las dos situaciones que contempla el inciso segundo del 22, es decir, aquellas personas que detenten cargos gerenciales o que representen al empleador, o que se encuentren sin fiscalización superior e inmediata en razón de la naturaleza de sus funciones. Pero estas deben ser las, insisto, excepciones. Entonces, la regla general para el teletrabajo es jornada. Y hoy día hay muchos sistemas en el comercio que permiten el registro del control de asistencia y jornada desde la casa, usando el teclado del computador, usando el teléfono. Hay un montón de alternativas. Quien quiera profundizar más puede revisar el dictamen 2927 que está vigente hoy día y que establece las formas de marcación, las formas de registro, el enrolamiento, el uso de huella, los teléfonos celulares, un montón de cosas que están reguladas en el 2927. Así que, como digo, para redondear, todos los teletrabajadores deberían estar sujetos a jornada, porque esa es la regla general, salvo aquellos que se encuentren en alguna de las excepciones del 22. ¿Cuál es el gran cambio en el paradigma? Que el hecho de teletrabajar no te excluye de la obligación de tener jornada de trabajo. Excelente, muchas gracias, Rolando. Otra duda también específica sobre el manejo de esta como bolsa de horas que se pueden cambiar por días adicionales de vacaciones. La ley establece que hay un máximo que las personas pueden utilizar como horas compensadas con días adicionales. Pero eso, según entiendo, se hace no en base al año calendario, sino al año de anualidad de la persona. Eso es lo primero. Y además hay un límite. Si nos pueden despejar un poco la inquietud sobre el tratamiento de estas y cómo las organizaciones pueden administrarlo. Sí, tomo la posta. A ver, en mis explicaciones siempre trato de decir lo que bien tú, Rodrigo, señalabas la ley por una parte y también luego lo que la Dirección del Trabajo ha señalado al respecto. Bueno, vamos por lo primero. La ley efectivamente establece en materia de horas extraordinarias, realiza modificaciones en cuanto agrega en el artículo 31 la parte final que señala que aquellas empresas que decidan por la modalidad del 22 bis, las horas ordinarias y extraordinarias no pueden superar 52 horas a la semana, por una parte, y se incorpora también el inciso cuarto al artículo 32, que precisamente dice relación con la compensación de horas extraordinarias por días de feriado. Dicho eso, la ley señala que las partes por escrito pueden acordar que las horas extraordinarias se compensen por días adicionales del feriado, en cuyo caso se pueden pactar hasta 5 días de descanso adicionales al año, los cuales deben ser utilizados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron esas horas extraordinarias.
En términos generales, y acá paso a lo que dice el dictamen 199 del 28 de marzo del 2024, para que tomen nota. En ese dictamen, la Dirección del Trabajo, el director del trabajo, se ha pronunciado específicamente respecto a la compensación, señalando en primer término que el concepto año al que se refiere este nuevo artículo 32, o el inciso cuarto, artículo 32, para ser más correcto, más preciso, eh, debe entenderse por la anualidad de cada contrato suscrito, vale decir, debo entender que no se suprime el aspecto año calendario, sino más bien se considera un año desde que el trabajador suscribió su contrato de trabajo, y para tal efecto también señala que la base de cálculo se mantiene en cuanto al mismo sistema que aplica para las horas extraordinarias, vale decir, una hora extraordinaria equivale a 1,5 de feriado. Entonces, eh, ¿debe constar por escrito? Claro que sí, porque básicamente entendemos que las reglas generales de la jornada extraordinaria, salvo estas modificaciones puntuales, no ha cambiado. Y tal es así que volvemos al escenario de que las horas extraordinarias deben darse para situaciones excepcionales, situaciones de extrema anomalía por parte de la empresa. Yo sé que en la realidad también no podemos nosotros desconocer que muchas veces las horas extras en muchas empresas o muchos trabajadores también las solicitan por lo que dice la ley, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo. Las horas extraordinarias son para aquellos casos excepcionales, temporales, y por algo la ley establece que tiene un plazo de un pacto no puede durar más de 3 meses. Bueno, acá el pacto se mantiene, no obstante que dentro del mismo pacto entre que las partes acuerden las horas extraordinarias, dejar en ese mismo documento una indicación respecto de cuál va a ser la fórmula de pago. Porque, bueno, si nada dice el documento, si nada dice el pacto de horas extraordinarias, lo que va a ocurrir es que se van a pagar inmediatamente de acuerdo al mes en que se generaron esas horas extraordinarias. Otra alcance, si el pacto considera que las horas extraordinarias se van a compensar por feriado, lo que corresponderá es que el trabajador haga uso de aquella compensación dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se produjo la hora extra, porque de lo contrario, si el trabajador no lo usa, el empleador tendrá también entonces en tal caso que pagarlas una vez que se haya ocurrido dicho plazo, que haya transcurrido dicho plazo, y que si el trabajador no las solicitó, también deben ser pagadas. Bien, el dictamen 199 también aclara un aspecto relevante. Se siguen las reglas para solicitarlo. Yo sé que los asistentes estarán preguntando, bueno, ¿cómo se solicita? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el dictamen se hace cargo de aquello y responde de una forma bastante ya conocida por todos. La fórmula para utilizar se aplica las mismas reglas con las cuales se solicitan las horas extraordinarias, perdón, con cuales se solicita el feriado anual, y por lo tanto en eso no hay novedad, con la única variación de que la solicitud para el caso de utilizar un feriado compensado, solo debe el trabajador avisarlo con 48 horas de anticipación. ¿Ok? El procedimiento habitual del feriado involucra un procedimiento que por lo menos con 30 días de anticipación, dice la norma, pero acá en el caso de la compensación, el trabajador o trabajadora cumple con la ley si dentro de 48 horas o previo 48 horas que quiera hacer uso de esta compensación, él de aviso al empleador respecto de que va a hacer uso de este feriado compensado. Cosas que se me puedan quedar por ahí, sí, no sé si Rolando y Daniel estaban al tanto. Alguna materia que se me haya quedado, creo, en el tintero, me parece que no, simplemente señalan en forma conclusiva de que la compensación lo que busca y lo que el procedimiento, el dictamen 199 señala, es que lo que busca básicamente es asemejar, asemejar los requisitos del feriado anual, salvo las, digamos, excepciones o precisiones que he realizado en mi exposición. Sí, yo quería Sí, por complementar lo que favor. decía José Luis. José Luis está viendo
el tema más laboral. Yo creo que sí, queda más o menos claro hasta aquí la gente que escucha que tenemos cierta compartimización. Yo estoy viendo más la parte de tecnología, que es lo mío, que es básicamente lo mío. Entonces, quería agarrarme lo que decía José Luis para lo siguiente, porque vi un par de preguntas que pasan por ahí y han preguntado por los libros. La modificación legal hoy día viene a reconocer la existencia de sistemas electrónicos, genera una actualización, entre comillas, de una realidad que ustedes como gente del mundo de recursos humanos tiene claro que existía hace mucho tiempo, digamos. Pero el libro de papel sigue plenamente vigente. Eso es súper importante tenerlo claro. Probablemente no resulta recomendable, pero sigue plenamente vigente. La información que emite el libro de asistencia sigue siendo válida. Ahora, como yo estoy en la vereda de la regulación de tecnología, les puedo decir que estamos trabajando en la resolución del inciso segundo del artículo 33, la nueva resolución que va a regular los sistemas, que va a reemplazar el dictamen 2927. Hay un tema bastante avanzado. Y uno puede apreciar, por ejemplo, y de ahí me tomo lo que decía José Luis, el tema de las bolsas de las horas extra, el tema de la compensación de los feriados adicionales. Si alguien ocupa libros de papel, insisto, cosa que está permitida por la ley, va a tener que tener presente que va a tener que generar una serie de alertas de alguna forma, porque el libro no les va a solucionar este problema. Las horas extras van a ir prescribiendo, se pueden haber asociadas multas si el trabajador no las usa, si el empleador tampoco se las paga. Yo siempre digo que la relación laboral en los últimos años se ha tecnificado mucho y se va a seguir tecnificando, no solo respecto al cálculo de las remuneraciones, sino también respecto del uso del control de asistencia y otros controles más, como dice el dictamen 84 o el 2927. Hoy día el trabajador está sometido a una serie de controles que tienen que ver con temas de tecnología, desde el torniquete en el que uno entra al edificio hasta la gente que manda información por WhatsApp desde el teléfono. O sea, la relación laboral hoy día es bastante impensable sin tecnología. Así que me agarro de eso. Yo recomendaría que quienes sigan usando libros de papel pueden hacerlo, pero hay que pensar que la tecnificación va a requerir sistemas que vayan contemplando reglas que me permitan ir evitando las multas y recordando a futuro la prescripción de los días, de la bolsa de horas, de una serie de situaciones, porque esto se va a hacer muy complejo. Piensen que puedo tener trabajadores con banda horaria. Piensen que voy a tener trabajadores con reducción de la jornada, con la adecuación. Puede que haya tenido distintas negociaciones, a lo mejor tengo distintas situaciones. Puedo tener trabajadores sujetos a estatutos especiales de sistema de transporte, aseo, ingeniería. Es importante tener presente que hoy día se pueden presentar una serie de situaciones y los medios tecnológicos son súper relevantes para llegar a un buen cumplimiento normativo. Me parece súper esencial esto último que mencionas, Rolando, porque efectivamente la tecnología nos ofrece, son herramientas que nos ofrecen oportunidades para ser más eficiente y más productivo en nuestro trabajo. La idea es no solo cumplir con la ley, sino también generarle valor a nuestros colaboradores en las organizaciones. Muchísimas gracias, Rolando, José Luis, Daniel, por esta informativa mañana. Sin duda ha sido de gran valor para poder clarificar todas las inquietudes de nuestra comunidad de recursos humanos. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que haya quedado un poco más claro dentro de lo que se podía, digamos, pero como dijeron al principio y lo dijo el director, es una materia súper compleja en la que hemos estado trabajando por meses y vemos que nos queda harto por trabajar hacia adelante. Por mi parte, Daniel, disculpa si te interrumpí. Por mi parte, agradecer la instancia. Veo que la audiencia se mantuvo, eso es bueno, significa que los expositores no latearon tanto. Y como dijo el director y dijo Rolando, y también Daniel, es un año, una modificación legal que no solamente viene a cambiar una norma, sino que viene a cambiar un estilo de vida, paradigmas, etcétera. Sí, es bien concurrido, es bien discutido, lo sabemos. Entendemos que por parte de empleadores existen varias inquietudes, por parte de trabajadores y trabajadoras, sin duda que también. Por nuestra parte, esperamos estar a la altura. Cuando se han producido otras modificaciones legales de tal alcance, la discusión no ha sido de unas semanas, sino que ha sido por varios meses, incluso más. Por lo tanto, también llamar a aquello, llamar a que este cambio legal nos va a seguir dando vueltas por varios años. De la propia gradualidad nos habla que vamos a estar hablando de este tema hasta el 2028. Y por lo tanto es un cambio bastante importante, que la Dirección del Trabajo está trabajando en aquello. Hay pronunciamientos que faltan para tranquilidad
como tú decías, Rodrigo, qué es lo que debe hacer la gente, los conectados. Bueno, hacer las consultas, el servicio recibe consultas, lo dijo Rolando, el director también dijo que hay pronunciamientos que van a emitirse prontamente y por lo tanto seguir atentos al mercado laboral, a materias laborales como eventos como este que también nos ayudan a ustedes a escuchar lo que la Dirección del Trabajo ha señalado en su documento y a nosotros también para ir canalizando también por dónde va la mayor cantidad de inquietudes por parte de nuestros usuarios. Eso, agradecer la instancia por mi parte y muchas gracias. De mi parte, en mi calidad de subjefe del Departamento de Inspección, quiero señalar que el excelente y pormenorizado trabajo que realizan nuestros colegas abogados en el Departamento Jurídico necesita de una implementación concreta y de una vigilancia de esa implementación. Y eso es lo que hace el trabajo, a propósito de una pregunta que se hacía al principio. Y sobre eso quiero mencionar aquí, que la Dirección del Trabajo está próxima, día 22 de abril, a hacer el lanzamiento público de su nueva Política Nacional Inspectiva. Es una política que se ha venido trabajando a nivel nacional, a nivel de OIT, con el respaldo de la OIT, y que fija parámetros, criterios sobre cómo hacer el actuar inspectivo de aquí en más. Una nueva forma de generar certeza jurídica a todas las partes, porque hay muchos reclamos respecto a que muchas veces las inspecciones del trabajo, en los criterios sancionatorios, ocupan razones diferentes en función del lugar donde se encuentran. Una inspección sanciona un hecho que otra inspección no lo sanciona. Esas cuestiones, uno de los principios, por ejemplo, que contempla la Política Nacional Inspectiva, dice relación con la coherencia del actuar inspectivo a nivel nacional. Solo es uno de los 11 principios que contempla. Ahora bien, esta Política Nacional Inspectiva está acompañado de un sistema de gestión inspectivo, lo mencionaba el director en su alocución, que dice relación con la tecnologización de la labor inspectiva. O sea, poco a poco va a ir dejándose de lado el formulario escrito, la forma tradicional de realizar las inspecciones del trabajo, o un formulario electrónico que también dé más celeridad, que pueda acortar los plazos de los trámites. Estas dos cuestiones, política nacional inspectiva y sistema de gestión inspectivo, lo decía al principio, es lo que permite operativizar el trabajo que realiza el legislador, que luego interprete y da sus alcances en nuestra institución a través de su función dictaminadora, y que nosotros, la labor inspectiva, que somos el brazo operativo de esta institución, el brazo que está en el terreno, podamos nosotros tener un marco delimitador de nuestra actuación. Entonces quiero anunciar eso, que a partir del 22 de abril van a poder encontrar en nuestras diferentes páginas esa política nacional inspectiva para que la puedan conocer. Excelente, qué mañana más nutritiva. De verdad les agradezco un montón porque hemos estado llenos de anuncios. La información que nos han compartido ha sido tremendamente relevante. Estoy seguro que toda nuestra audiencia está muy contenta de haber tenido este espacio. El próximo miércoles 17 de abril tendremos nuestro Zoom de tendencias en recursos humanos, en la que estaré conversando con Ignacio Rego, subgerente corporativo de Cultura, Comunicaciones y Diversidad de Coca-Cola Andina. Estaremos hablando sobre los desafíos actuales que enfrentan las áreas de recursos humanos, así como también, por supuesto, las mejores prácticas y los casos de éxitos para la implementación de estrategias innovadoras en la gestión de personas. Recuerden también que se viene nuestro HR Day el día 14 y 15 de mayo vía Zoom y el día 16 de mayo en el Centro Parque. Así que manténganse informados a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.